Hoy vamos a hablar de la carrera armamentista, la segunda parte de Los espías, la macabra estupidez de la Guerra Fría. La vez pasada estábamos viendo a los espías, estábamos viendo cómo eran las redes, cómo funcionaban los servicios de inteligencia y de contrainteligencia, estábamos viendo quiénes eran los artífices de la Guerra Fría, pero el para qué se daban los espías y el por qué se daban los espías. Se daban para la carrera armamentista. Lo que ellos tenían que espiar era la información sobre cohetes, sobre misiles, sobre aviones, sobre submarinos, sobre movimientos nucleares y sobre movimientos de armas convencionales y de ejércitos convencionales. Eso era lo que se espiaba. ¿Qué tanto tenía el otro y de qué manera lo administraba? Esto va a ser el eje de la Guerra Fría, la carrera armamentista. La canción que escuchábamos al comienzo es una canción de Sting que se llama Rusos y empieza a hablar de un clima común de histeria que se está dando entre los Estados Unidos y Europa, y donde hay una cantidad de declaraciones absurdas. Mr. Khrushchev dice, respondiendo mutuamente retaliaciones entre la Unión Soviética y el bloque de los Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Entonces dice, el señor Khrushchev dice que los voy a enterrar. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista y espero que los rusos quieran a sus niños también. Y dice, ¿cómo puedo salvar a mi pequeño hijo del mortal juguete de Oppenheimer? Oppenheimer como el artífice de la bomba atómica. ¿Cómo puedo darles a entender que eso, digamos, es un cuestionamiento a la profunda y a la macabra estupidez de la Guerra Fría? Entonces dice, Mr. Reagan dice, como la Guerra Fría duró tanto, eso le va a tocar un montón de presidentes. Esta canción la van a hacer en la época de Reagan. Dice, Mr. Reagan dice que los voy a proteger. Yo tampoco creo en esa forma de protección. No hay ningún monopolio para el sentido común. Sí, no hay nadie que ponga en la boca de los presidentes semejantes palabras tan insensatas. ¿Cómo pueden hablar de una guerra limitada? ¿Cómo se puede decir eso? Yo espero que los rusos quieran a sus niños también. Es una manera de decirlo. Dice que compartimos la misma biología, sin importar cuál es la diferencia de la ideología. Y esto es, digamos, una premisa fundamental si los rusos quieren a los niños suyos también. Entonces, aquí se va a montar una mezcla macabra de soberbia y de insensatez, y sobre todo de estupidez humana. La carrera armamentista de la Guerra Fría es uno de los capítulos más sombríos en términos de cuán autodestructiva puede llegar a ser la especie humana en términos geopolíticos cuando se montan en una trampa ideológica en uno y en otro sentido. Esto es, digamos, la esencia de la Guerra Fría. Esto es el equilibrio del terror. Esto es el punto en que se va a trasladar el ámbito que antes era en las batallas, se va a trasladar a una increíble inversión tecnológica durante todos los 48 años de la Guerra Fría, una inversión tecnológica de un tamaño inimaginable que, entre otras cosas, captó los recursos de toda la especie humana que se hubieran podido utilizar para librar al África del hambre, para sacar al mundo de la pobreza. Esos recursos utilizados con fines pacíficos hubieran hecho del planeta un lugar habitable, en lugar de una trampa peligrosa, mortal, en lugar de una espada de Damocles, siempre pendiendo sobre las cabezas de un error o un ataque o una locura nuclear. Entonces, ¿cómo se montó semejante charada tan espantosa? En el momento en que los Estados Unidos lanza la bomba atómica, entra en un tipo de poder que no se había conocido antes. La total destrucción termonuclear del planeta Tierra, por primera vez, se vuelve una realidad. La gente que nace después de 1945, sobre todo esa generación inmediata, nacen en el aquí y en el ahora, porque la destrucción del planeta se vuelve una realidad posible. Y ya no un relato de ciencia ficción, sino una realidad posible, de verdad.
Entonces ahí es cuando empieza el tiempo de hoy, es del aquí y ahora, porque qué tal que no haya futuro, que nos cojan confesados y contentos, porque si no hay futuro. Entonces habíamos hablado en el momento de la historia de los espías que hubo quienes norteamericanos que en conciencia consideraron que era terriblemente peligroso que los Estados Unidos solos tuvieran la bomba atómica, que semejante poder y semejante capacidad de destrucción no debería estar en manos de una sola fuerza y de una sola potencia. Así suministraron la información de la bomba atómica a los soviéticos, lo que les dio una ventaja muy grande que probablemente se hubieran tomado algunos años más en llegar a desarrollar con la información que tenían, sin el trabajo que los espías hicieron para suministrar los requerimientos para crear la bomba atómica. Con los soviéticos teniendo la bomba atómica ya en el 49, aquí empezamos a trabajar en otro esquema bélico. Y al trabajar en otro esquema bélico, que es el que empiezan a desarrollarse armas que sean capaces de destruir al otro muchas veces y de una vez el planeta entero. ¿Cuál es el sentido de semejante despropósito? Primero, esto acaba la vieja tesis de que la guerra era la política por otros medios, porque se supone que la gente, esto ya lo habíamos reevaluado en la Segunda Guerra Mundial, porque qué medios fueron aquellos de hacer la política. Pero aún así, la guerra nuclear no es la política por otros medios, porque como diría Einstein, si la tercera guerra es nuclear, la cuarta es a palos, porque quedarían los huesos y un par de palos para darse los 3 primates que sobreviven y las 2 cucarachas de la esquina, porque eso acaba con todo. Entonces resulta que aquí vamos a trabajar sobre la amenaza, el terror como arma de disuasión. Entonces, el poder de la bomba atómica consiste en tenerla. Que mire que yo tengo unas bombas atómicas y que se las puedo lanzar, y que si usted me provoca, yo se las puedo lanzar. Entonces, la idea es que no se dude por un instante que serían capaces de hacerlo, porque si se duda por un instante que serían capaces de hacerlo, pierden su poder real de persuasión, que es el de aterrorizar al otro. ¿Qué tal que me lancen una bomba atómica? Entonces, con eso, pues los soviéticos empiezan a hacer también sus armas atómicas por si estos le lanzan las armas atómicas. No hay ninguna defensa frente a la bomba atómica. Una vez que la bomba atómica cae, no hay nada que se pueda hacer, ni siquiera cómo atender una emergencia. No había en esa época, no existe ahora cómo. Si no hay nada, no consistía en salvarse, consistía en que el otro me destruya a mí y yo lo destruya a él después de destruido yo. Alguna vez habíamos hablado, cuando estábamos en lo de Hiroshima, que esto es como el que se le aparece, el genio que se le aparece y le dice a un tipo que le va a cumplir los deseos que quiera, pero que lo que él pida le dan el doble al vecino. Y entonces era cuando el vecino decía, cuando el hombre de los deseos decía, un carro, ay, pero 2 del vecino, una casa no, pero el vecino con 2 casas, ¿quién se lo va a aguantar? Y todo lo que pensaba, le molestaba mucho la idea de que el vecino tuviera el doble de lo que a él le dieran, y decide decirle, ¿sabe qué? Sáqueme un ojo. Bueno, pues más o menos, sáqueme un ojo. O sea, ¿qué ganancia constituyo? Que después de destruido, por decir algo, los Estados Unidos, entonces quede destruida la Unión Soviética, o a la vicecontra, si quedan los dos destruidos y no hay retorno de la Guerra Fría. No, esto no tiene ningún tipo de salvación, no contemplaba ninguna manera ni siquiera de atender una emergencia de esas. Todo lo que se fue en carrera armamentista nunca se invirtió en cómo realmente defenderse de una barbaridad de esas. Ahí es cuando nos enfrentamos a cómo la especie humana entra en contacto con un arma muy superior a su capacidad de desarrollo como civilización y como espíritu. Y esto nos va a meter en un juego mortal donde estuvimos muchísimas veces a punto de volar en pedazos, entre errores, amenazas y crisis, de las que sabemos y de las que no sabemos, porque ahorita que están desclasificando archivos, salen 3 o 4 curiosidades de cuando estuvimos a punto de quedar todos fritos y no, digamos, no, hasta ahora se está sabiendo eso. Entonces, las bombas atómicas, como los Estados Unidos y la Unión Soviética quedan a medio mundo de distancia, que si fueran vecinos ya se habrían acabado, entonces hay que llegar hasta el otro lado, sí, hasta el otro lado del planeta,
para mandarle cohetes y mandarle misiles. Entonces, con esto empiezan, primero, los aviones intercontinentales. A partir de la Segunda Guerra Mundial, dos armas fundamentales habían quedado ya incorporadas: la aviación, que era por excelencia el arma de los aliados, y la cohetería, que era la que habían inventado los alemanes con los sistemas B-1 y B-2, que fueron los que utilizaron para los bombardeos sobre Londres. Muchos de estos alemanes fueron después reclutados tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. La Unión Soviética, que los tenía de una vez de prisioneros, le quedaban ahí de papaya, y estos también incrementaron, aportaron sus conocimientos a todo este desarrollo de esta macabra tecnología. Entonces, primero están los cohetes, los aviones, los cohetes, los submarinos. Van a ser una cosa fundamental, porque también andan los submarinos por los mares ahí, jugando zigzag, llenos de bombas nucleares. La idea es que la bomba atómica, el poder atómico, disminuiría la necesidad de tener armamentos convencionales, porque en cuestión de armamentos convencionales la Unión Soviética era muy poderosa, porque la Unión Soviética necesitaba una gran cantidad de ejércitos para poder meter 2.500 tanques en Budapest y aplastar a los húngaros en el momento en que se insurreccionaran, y hacer otro tanto con los berlineses y llegarlo a hacer con los checos si fuera necesario. O sea, la Unión Soviética defiende su parte de la potencia a través del armamento convencional, a través de las divisiones del Pacto de Varsovia. Pero eso le sirve para tierra. Pero la idea es que si los Estados Unidos tiene la disuasión atómica, tiene que tener mucho menos armamento convencional, que es costosísimo y que es muy complicado, es camelludito de hacer, porque las bombas atómicas saldrían un poco más baratas en la medida en que ahorrarían grandes cantidades de divisiones de armamentos y de ejércitos convencionales. Entonces se van metiendo en el asunto de que más bien van haciendo bombas atómicas, y luego les va a ocurrir una idea que ya es la locura furiosa, que son bombas nucleares tácticas, es decir, pequeñas bombitas nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que no sería una destrucción termonuclear, que salieran todos los cohetes y fueran a dispararle a la Unión Soviética, o todos los cohetes y fueran a dispararle a los Estados Unidos, sino que saliera, por ejemplo, un proyectil o un cohete y le disparara, por decir algo, a Nueva York, a Los Ángeles, o a Moscú, o a Leningrado, ¿sí? Pero esto se ha planeado más chévere, porque esto se ha planeado ahora sobre Europa, que es lo que los europeos les va quedando muy aburrido. O sea, Berlín Oriental o Berlín Occidental, ¿sí? O Budapest o París. Por eso en Europa se van a desarrollar los movimientos contra la nuclearización de la OTAN más grandes de todo, y en Alemania particularmente, porque los alemanes saben que de uno o de otro lado, donde quiera que estalle la cosa, les van a dar a ellos. Pero antes de ponernos a hablar de este juego de Atari, o de en aquella época, o este juego de PlayStation, de qué pasa si usted le echa las bombas atómicas al otro, o qué pasa si el otro le echa las bombas atómicas a usted, escuchemos este poema de Vinícius de Moraes, cantado por Nao Mattogrosso, sobre la rosa de Hiroshima, para saber qué es una sola bomba atómica, a ver si es que hay bombas atómicas chiquitas, y a ver qué tan posible es una guerra nuclear táctica. La rosa de Hiroshima. Piensen en los niños son crianzas, mudas telepáticas. Piensen en las niñas, meninas, secas inexactas. Piensen en las mujeres, rotas, alteradas. Piensen en las heridas como rosas cálidas. Pero no se olviden de la rosa de rosas, la rosa de Hiroshima, rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, antirrosa atómica, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Este es un poema de Vinícius de Moraes. Estamos hablando de la rosa atómica, de la bomba de Hiroshima. Entonces, pensando en esto, hablar deportivamente de guerras nucleares tácticas
de pequeñas bombas atómicas que destruyan solamente una ciudad. Solamente una ciudad son 7 millones de personas, o 15, o 12, o 5. ¿Esto qué es? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de costos se estarían dispuestos a pagar cuando se habla así tan liberalmente de la destrucción de una ciudad, como si eso fuera una pequeña lección histórica para el otro de que sí somos capaces de usar la bomba atómica en uno y en otro sentido? Entonces aquí se va montando. La idea es cómo llevar la bomba atómica al otro lado. Es que es tan demencial que casi que resulta increíble recordar la lógica con la que se montó la Guerra Fría. Pero así fue, y duró 48 años, y ahorita se está coqueteando con la idea, desde Irán hasta el otro lado también. Entonces siempre hay que recordar esto con detalle. La idea es que se van a mandar los aviones para mandarle las bombas a los soviéticos. Son aviones intercontinentales, entonces tienen que tener toda la fuerza y la gasolina para atravesar el mundo para mandarle las bombas. Los cohetes también tienen que ser capaces de recorrer todo eso, y va a haber submarinos. Para poder hacer todo eso se va a desarrollar la carrera espacial, que ahorita vamos a ver del asunto. Entonces, de esa manera, se van a empezar a inventar sistemas para que a la voz de una alarma se puedan lanzar los cohetes o se puedan lanzar los aviones. Se van a empezar a crear formas en que esos sistemas puedan tomar decisiones, digamos, hacer las lecturas y en un momento dado lanzar. Se va creando la idea de una inteligencia artificial. Entonces la idea de una inteligencia artificial es que los sistemas rápidamente reconozcan que viene un ataque de parte de los soviéticos y puedan reaccionar inmediatamente frente a un ataque soviético, lo que va desplazando cada vez más la decisión hacia las máquinas. Y al desplazar cada vez más la decisión hacia las máquinas, y al sacar a los humanos, que son los que pueden decidir o parar la decisión de un ataque de estos, se empieza uno a montar en el gravísimo problema de que puede haber falsas alarmas, que puede haber errores, que las máquinas pueden fallar, y puede no haber una manera como evitar que una vez desencadenado ese sistema alguien lo pare. Muchas veces se estuvo a punto de errores gigantescos porque se confiaba a las máquinas eso, y hay cualquier cantidad de películas. Entonces esto tiene una iconografía en el cine que es el fantasma de la destrucción nuclear. Ese fantasma de la destrucción nuclear va a hacer que la ciencia ficción se dispare durante esta época, porque se están planteando posibilidades más allá de lo humano y de lo real, como estrategias geopolíticas de una guerra que se está librando en esos terrenos. Entonces por eso se hacen películas como Mad Max, que es cómo queda el mundo, Mad Max 2, después de una destrucción atómica, que es el guerrero de la carretera salvando un camión con gasolina, o El planeta de los simios, que termina con la estatua de la libertad como un pedazo de hierro negro retorcido, y fueron capaces de hacerlo, lo hicieron, o como El día después. Entonces, y la ciencia ficción como novela empieza a desarrollar todas las posibilidades de qué pasa cuando el mundo quedara completamente destruido, qué quedaría después, y los panoramas son desoladores. Respecto a la inteligencia artificial, la idea de Terminator, una guerra de las máquinas, cuando las máquinas, a partir de una gradual entrega de la voluntad humana a la decisión de las máquinas, decidan darle una guerra a los humanos, era precisamente los principios de la inteligencia artificial. Entonces, por un lado estaba esto. Por el otro lado, desde el punto de vista de los errores, hay una película que se llama, una película que va a ser fundamental, Límite de Seguridad. Límite de Seguridad plantea, ¿qué pasa si por error, o sea, la película cuenta cómo por error, los sistemas norteamericanos liberaron 6 aviones nucleares que van en dirección a la Unión Soviética, que nadie los mandó, fue un corto en el sistema? ¿Cómo detenerlos? ¿Cómo avisarle a los soviéticos que ahí no hay una intención de ataque, sino que se me chispoteó como el Chavo del 8? Entonces se van para allá, ¿y qué hacemos? Entonces, primero, para llamar a los soviéticos, sacan el teléfono rojo. En aquella época no se podía llamar por celular, ni por tarjetica, ni nada eso. Para hablar entre Moscú y Washington había un teléfono rojo que tenía el presidente de los Estados Unidos en el cajón,
bajo 5 llaves y que estaba lleno de latas, y en aquella época eso era mucho lo tremendo, un teléfono rojo, Moscú, Washington, wow. Hoy por hoy pues las comunicaciones, estos antes, mientras va pasando la Guerra Fría, ocurren revoluciones tecnológicas. Entonces en aquella época no se podían, era la única manera en que los Estados Unidos y la Unión Soviética pudieran hablar directamente, presidente al secretario ejecutivo del Comité Central, para poder tomar decisiones si tocaba hacerlas. La película plantea como el presidente, cuyo papel hace Jack Lemmon, está hablándole a los soviéticos para decirles que un error en el sistema y que ellos realmente no quieren atacar a los soviéticos, pero los aviones salen del territorio norteamericano, empiezan a atravesar el océano. Finalmente hay que pedirle a los soviéticos que derriben los aviones porque los norteamericanos intentan derribarlos y no los pueden derribar. Los pilotos que van a botar las bombas tienen orden de no obedecer ninguna contraorden bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera. Así el presidente de Estados Unidos les diga que por favor se devuelvan, así la esposa de uno de ellos diga que por favor se devuelvan, ellos están entrenados para no escuchar ninguna contraorden una vez que hayan salido del territorio norteamericano y meterse en la película de que ya empezó la guerra nuclear. Entonces tratan de volarlos. Entonces los soviéticos, la otra alternativa es que los soviéticos los vuelen en territorio soviético. Para que los soviéticos los vuelen, en ese momento los norteamericanos tienen que decirles qué sistemas tienen, qué capacidad tienen esos aviones, qué camuflajes tienen, o sea, darles la famosa información por la cual se trataba todo el tema de los espías. O sea, vendí la lora por no cargarla, tanto problema para saber qué tiene el otro, cuántos, desde dónde se puede disparar, y aquí resulta que toca soplárselo todo por teléfono para ver si los puede detener. Finalmente pueden detener 5, pero es que con uno que entre, por eso es que no existe la guerra nuclear táctica, con uno que entre hace estragos. Entonces lo único que pueden pedir los norteamericanos como prueba de que ese no fue un ataque provocado es que si llega a caer una sola bomba sobre Moscú, ellos tienen que bombardearse ellos mismos en Nueva York, porque si no se arma la guerra nuclear total y ahí sí no sobrevive nadie. No falta quien durante el tiempo de la operación, que es el papel que hace Walter Matthau, está diciendo que de una vez aprovechemos para declararle la guerra a los soviéticos, acabar con todos los comunistas, destruir la civilización rusa y que quede solamente el modo de vida americano como sobreviviente, aunque con un costo aceptable de vidas que se pierden. Entonces la discusión era qué tan aceptables eran los costos de vidas. Entonces aquí se va metiendo en una dinámica que no se puede controlar. Entonces la película plantea que finalmente uno de los aviones no es detenido, 5 sí, no, pero uno sí, y ese que sí cae y que sí estalla acaba Moscú, y entonces a los gringos les toca bombardearse en Nueva York para evitar que los soviéticos entiendan esto como un ataque deliberado y se suelte toda la cohetería que tenían en este momento. Todas las miradas que se hacen sobre los supuestos nucleares llevan inevitablemente al absurdo. Después habrá otra ya en la era digital, cuando viene a la época de los computadores, porque es que acuérdense que esto va a durar muchísimo tiempo, muchísimo. Entonces pasábamos desde el Superagente 86 con el zapatófono hasta las revoluciones digitales de la informática, y esto ya se vuelve mucho más complicado. Entonces en esa época se dice que las máquinas son, ahí empieza a aparecer lo de la guerra inteligente, es que las máquinas saben reconocer las cosas, es que las máquinas sí pueden responder. Entonces, que la guerra se vuelve inteligente, precisa, quirúrgica, que pueden atacar solamente los edificios, solamente los vestidos de azul, que no se les va a ir nadie vestido de rojo. Sí, todo el supuesto de que puede haber una guerra inteligente con el contrasentido de término que esto implique, ¿no? La guerra inteligente. Entonces, ¿qué tan inteligentes son las guerras? Y ahí empieza, pero entonces como las guerras no pueden evitar margen de error, entonces a los márgenes de errores se les van a inventar frasecitas. Si es un margen de error contra mi propia gente, llaman fuego amigo, menos mal no murió de nada grave. Si es un margen de error contra un ciudadano que estaba por ahí al otro lado, llaman daño colateral. ¿Quién lo manda a estar donde se hicieron los experimentos? ¿No qué? Entonces ese es el lenguaje que todavía se está usando, como si hubiera algo de quirúrgico, de glamuroso o de exacto en este tipo de ataques, y como si el fuego amigo o el daño colateral de alguna manera suplieran el hecho que están matando gente que no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces empieza la idea de la guerra inteligente. Hay una película que se llama Juegos de Guerra, que es un chico de 12 años que se mete en el gran sistema de los cohetes, porque simplemente es un genio de los sistemas y termina lanzando los cohetes, y tienen que buscar al experto de computadores para que lo mismo le diga a la Unión Soviética que eso no es un ataque,
y empiezan a ensayar todas las posibilidades de guerra nuclear en la pantalla. Si la guerra estalla por Irán, si Irán lanza los cohetes, si la estrella lanza por no sé dónde, cómo, o sea, con todos los sistemas que tenían, con los que tenían emplazados en Turquía, con los que tenían emplazados en todas partes, porque el mundo se nuclearizó. Y de pronto llegan a la conclusión de que como ese computador está basado en juegos y aprende de los juegos, la única manera de que no aprenda es enseñarle un juego donde nadie gane. Y entonces le enseñan un triqui, porque en el triqui, si eso está bien jugado, nadie va a ganar. Entonces es cuando el computador dice la famosa frase: extraño juego del que me propone señor Falken, la mejor jugada es no jugar. Y así parece que es la mejor jugada es no jugar. Entonces así se fue librando toda esta batalla. Era una batalla con ingentes cantidades de inversión tecnológica hasta límites absolutamente increíbles. En la mitad de esta batalla se va a dar la carrera espacial. Entonces la carrera espacial, en lugar de ser el sueño del hombre de volar, hecho desde la época de Ícaro, el sueño del hombre de conquistar los cielos, la utopía del espacio, la idea de qué podría suceder en otros mundos. Hay una curiosidad científica: el hombre siempre quiso saber qué hay allá en sus fronteras del planeta Tierra, pero la razón por la cual la carrera armamentista se va a hacer no es el sueño del Ícaro, es la carrera de la Guerra Fría, es la carrera armamentista. Entonces la carrera espacial resulta siendo una hija de la carrera armamentista de la Guerra Fría. Resulta siendo una hija de ella y empieza a desarrollar primero las vueltas que daba Yuri Gagarin. Es el primero que va a dar, y en estos días son los aniversarios de la primera órbita de la Tierra que va a dar el astronauta ruso Yuri Gagarin alrededor del planeta Tierra. Los soviéticos habían sacado una delantera en ese sentido, pero entonces los Estados Unidos se propone que ellos no se van a dejar ganar de los soviéticos y que ellos van a ser los primeros en llevar un hombre a la Luna. Entonces, ¿qué tiene que ver la carrera espacial con la Guerra Fría? Es que el desarrollo de la carrera espacial tenía como objetivo último ser capaz de poder instalar bases de cohetes en la atmósfera que pudieran ser lanzadas desde fuera de la Tierra a la Unión Soviética. Es muy loco esto, pero ese era el sentido que tenían. Entonces necesitaban desarrollar toda la aeronáutica y la NASA, y cómo es que los pilotos pueden vivir, cómo es que pueden vivir los astronautas en la atmósfera, en condiciones atmosféricas, cómo es que pueden atravesar, cómo es que pueden llegar a la Luna. Todo eso era un juego de la Guerra Fría que nos llevó por mundos increíbles, que nos hizo mirar más allá del universo, que nos puso en contacto con el cosmos. Pero el sentido original que tenía era ver cómo se podía trasladar la Guerra Fría a las naves espaciales y empezar a manejarla desde la atmósfera y desde fuera del planeta Tierra. Estas incursiones en el mundo de la carrera espacial, desde las vueltas que dio Yuri Gagarin hasta la llegada del hombre a la Luna, efectivamente, hasta la llegada de Armstrong y de Aldrich, todo eso cambió todo nuestro esquema cósmico y quedamos mirando el mundo de otra manera. Cuando se presentó la emergencia del Apolo 13, cuando se presentó por primera vez la historia de una muerte cósmica. Todo el mundo muere todos los días, pero esto de que alguien muriera en el espacio y no pudieran regresar era una soledad inmensa en el cosmos del hombre. Y esto empieza a cambiar la conciencia. Las canciones de la época las van a registrar la soledad de una muerte cósmica, la posibilidad de que alguien pueda no retornar y quedar vagando en las estrellas. Algo que produce semejante soledad llevaría a David Bowie a partir de la tragedia y porque eso se alcanzaron a salvar, pero de la emergencia tan apremiante del Apolo 13, a sacar esta canción que se llama Odisea Espacial, pero hay un juego de palabras que es como una extraña odisea espacial, una rareza espacial, Space Oddity. Este es un diálogo que establece un astronauta con la Tierra. Entonces Ground Control llamando al control de tierra, to Major Tom, que es el astronauta en la nave. Entonces le dice que
hicimos la grande, que realmente lo logramos, que esto es una proeza increíble, que los periódicos lo registran en todas partes, que somos unos héroes, que uno se siente muy raro acá, que me siento como flotando en una pequeña cápsula de latón, todo el asombro, la maravilla, el heroísmo, todo lo que está pasando. Entonces, primero es toda la alucinación de estar allá y mirando la Tierra y que el planeta es azul y que no hay nada que yo pueda hacer al respecto, el planeta es azul, y mientras va contando todas esas cosas, de pronto empieza, mientras va reflexionando y comentando todo lo que ve y el heroísmo y todo lo que significaba ser un astronauta en esa época, empieza a notar que no le contestan, que hay una falla en el sistema. Y entonces dice, ya le ha mandado saludos a la esposa, bueno, ya todo, y de pronto empieza a decir ground control, hay una control de tierra, hay una falla, no escucho, por favor, contésteme, por favor, me puede escuchar, me puede contestar, me puede oír, control de tierra, me puede oír. Y el asunto es que control de tierra desaparece, ellos pierden contacto y quedan flotando en el aire en la muerte cósmica. O sea, la canción termina en una voz de ayuda, can you hear me, Major Tom, y no contestan del otro lado. Ya ahí están, el control de tierra pierde contacto. La idea de que el Apolo 13 pudiera morir de esa manera era aterradora. Esa emergencia puso al mundo en una situación de zozobra cósmica. En ese momento, cuando en el 69 llegó por primera vez el hombre a la luna, el rancho en Estados Unidos estaba ardiendo, era el momento de las grandes movilizaciones contra la guerra del Vietnam, era el momento de las barricadas después del asesinato de Martin Luther King, era tal vez uno de los momentos más críticos en la historia norteamericana, pero el hombre llegaba a la luna, y la llegada del hombre a la luna, producía un grado de fascinación que incluso distraía un poco del rancho que estaba ardiendo en todos lados. Entonces la llegada del hombre a la luna empieza a disparar también toda la ciencia ficción, y si hay vida en otras partes, y las series de Cosmos, y hay una cantidad de personajes que se van a hacer famosos, como la perrita Laika que mandaron los soviéticos cuando hacían experimentos con los animales, como Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, y los héroes de Aldrich y los que fueron, y Armstrong, que fueron los que hicieron el Apolo 11. Entonces van haciéndose las misiones, luego se hacen los laboratorios espaciales, los Skylabs, laboratorios espaciales, pero eran incompatibles los soviéticos con los norteamericanos. Por eso hay una película donde muestran que hay una emergencia de una base. ¿Y qué pasa si no se pueden? Los únicos que disponen de la tecnología espacial son los soviéticos o los norteamericanos, y si sus sistemas son incompatibles y llegare a necesitarse la ayuda del único otro que conoce esa tecnología, ¿qué se podría hacer si son incompatibles? Entonces ahí se muestra una película donde tienen que buscar la manera de hacer compatibles sus sistemas para poderse ayudar si se llegan a presentar emergencias en el espacio, y se vuelve la era de los laboratorios espaciales. Más adelante van a empezar las sondas como los Pathfinders, y va a empezar toda una carrera, pero esa carrera va a ser tan dinámica durante la Guerra Fría, por lo que le digo, por el vínculo que tiene con la carrera, con el mundo del armamentismo, y va a decaer después cuando ya caiga la Unión Soviética y cuando se acabe la Guerra Fría. Y por eso se va a presentar el caso de ese astronauta que cuando cayó la Unión Soviética estaba en órbita y el tipo nadie le dijo nada, y cuando se dio cuenta no había ni plata con qué bajarlo. O sea, esto va a tener unos finales dramáticos, mientras que lo veremos en el momento en que caiga la Unión Soviética, porque al contar todo lo que se está montando alrededor de la Guerra Fría, hay que empezar a imaginar todo lo que se va a caer cuando se caiga la Guerra Fría, si es que todo el mundo estaba montado de esta manera. La carrera espacial va a producir un imaginario absolutamente poderoso, que va a hacer que desde muchas maneras se registre la imaginación humana, como la vida cotidiana de los astronautas, como lo que pueden sentir desde la luna, del lado oscuro de la luna, de todo lo que significó esto. Y había una canción de la época de Elton John que contaba la historia de un astronauta, Rocketman,
cómo era su vida cotidiana, cómo era la soledad, cómo era el frío, cómo se sentía de raro estar fuera del espacio, porque era una sensación que los humanos experimentábamos por primera vez a través de esos seres únicos y perfectos que eran los astronautas, los únicos que podían desafiar la barrera de nuestro propio planeta. On such a timeless flight, and I think it's gonna be a long, long. Aquí hablaba de toda la rutina. Ella empacó mis maletas antes del vuelo a las 0 horas, 9 de la mañana, y voy a estar en las estrellas como una cometa por entonces. Yo extraño a la Tierra, extraño a mi mujer, es muy solitario el espacio y los vuelos no tienen ningún tiempo. Creo que va a ser un tiempo muy largo hasta que termine la órbita y pueda regresar. Yo soy un hombre de cohete, a rocket man. Sí, que se puede estar quemando los fusiles allá arriba, en los fuselajes allá arriba solo. Dice que Marte no es la clase de lugar para criar a los hijos, que es muy frío, como el infierno es muy frío, y que no hay allá con quien criarlos. Son las soledades del espacio, todo el imaginario que va a añadir a la cultura del siglo XX, la carrera espacial. Hija de la macabra estupidez de la Guerra Fría, la carrera espacial abrió horizontes en la imaginación humana cuyas consecuencias aún no terminamos de medir, porque a pesar de que la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría le dio un retroceso profundo a la carrera espacial, ese recorrido ya se hizo en la historia humana y está ahí para continuarse en otros contextos y de otras formas. Entonces eso va a cambiar muchísimo nuestra percepción del mundo. Entonces, por un lado, tenemos dentro de esta historia la carrera espacial, que es como la parte heroica, porque de todas maneras es una epopeya de la historia humana y es una odisea de la historia humana, aunque sus causas fueran tan ligadas a la estrategia de la estupidez geopolítica, ella como logro humano no deja de ser colosal. Entonces, esta es una hija de la carrera armamentista, que es, digamos, el contexto global dentro del cual se va a mover la Guerra Fría, la razón por la cual se hacen todos los espías, la razón por la cual se da todo el engranaje y por la razón por la cual se llama fría, porque no es una guerra de enfrentamiento entre ejércitos convencionales, sino que se da a través de gran cantidad de inversión nuclear. Esto va a desarrollar los movimientos antiguerra más grandes, y las marchas van a empezar en Aldermaston, Inglaterra, en 1958, cuando se está hablando de la nuclearización de la OTAN. Dice, pero ¿cómo es que van a nuclearizar la OTAN? No han aprendido nada de la bomba atómica, no han aprendido nada de lo que pasó en Hiroshima. Y ahí es cuando el Comité de Desarme Nuclear, Committee of National Disarmament, que va a ser presidido por Bertrand Russell, va a desarrollar una sigla, un logo que es con el que se van a movilizar. Ese logo, el logo de las marchas de Aldermaston, del Comité Antinuclear, es el símbolo de la paz. Lo que hoy conocemos por el símbolo de la paz es el logo de las marchas antinucleares en Inglaterra. Y de ahí en adelante van a empezar las marchas, los activistas. En Alemania van a ser muy importantes porque saben que son las víctimas de lo que quiera que se haga, porque tienen los misiles por debajo, porque viven por encima de los silos, porque ven los aviones de la OTAN cargados de bombas allá arriba, y eso va creando la espada de Damocles, una amenaza permanente, aviones por ahí volando con ojivas nucleares, submarinos serpenteando con ojivas nucleares, cohetes y torpedos por ahí haciendo ensayos. Siempre estuvimos cerca de un riesgo, siempre, porque esto no es seguro ni a las buenas. Y cuando estábamos pensando en eso, se le ocurre a Ronald Reagan la locura de que hay que crear una barrera espacial que logre parar los cohetes una vez lanzados en la atmósfera. A semejante lulo de idea, que iba a costar todo el dinero del planeta Tierra, se le conoce con el nombre de la Guerra de las Galaxias, por la película de Lucas, y que en ese momento sacudía todos los escenarios de las pantallas de cine,
por esa película se le llama La Guerra de las Galaxias, y era ya el colmo de la locura. Era una idea más absurda que todo lo que hemos visto, porque era emplear toda la capacidad humana para crear escudos espaciales para poder derribar los cohetes nucleares una vez lanzados por la Unión Soviética, que para la paz. Y esto no se hubiera detenido si no hubiera sido porque la Unión Soviética cae y porque Gorbachov hubiera decidido que la carrera armamentista era el mayor agujero económico de la crisis soviética, y que mientras tuvieran que sostener semejante juguetería tan cara, la Unión Soviética nunca hubiera podido superar sus crisis, y no decide que hay que romper las relaciones de tensión entre oeste y este y empezar a darle el viraje a la Guerra Fría. Si esto no pasa, estaríamos jugando a la Guerra de las Galaxias, y quién sabe más dónde más iríamos. Pero uno de los capítulos más absurdos de toda la Guerra Fría era creerse que la bomba atómica era un juego, que con eso se podía especular y apostarle dinerales increíbles a jugar a que puedo amenazar y asustar al otro con el poder más grande que la humanidad ha descubierto, y que además no ha sabido cómo usar en términos espirituales. Por aquí van a pasar muchas cosas terribles, como la tragedia de Chernobyl, que va a ser uno de los elementos fundamentales para considerar la peligrosidad de la carrera atómica aún en usos pacíficos. Entonces, la historia de cómo se van a dar esto es cómo continúa la carrera armamentista, cómo se va dando esto, las crisis que estuvieron a punto de suceder, como la crisis de los misiles en Cuba, y todo el papel que esto ha tenido durante todo el tiempo de la Guerra Fría, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la increíble e infinita estupidez humana en la geopolítica, de los momentos en que son capaces de tener armas que su espíritu no sabe manejar, la locura frenética de la Guerra Fría, los espías averiguando por uno y otro lado, la lógica del terror y del enemigo y de la amenaza, y de todo lo que significaba la Guerra Fría, hasta el heroísmo de la carrera espacial, pasando por la desgarradora rosa de Hiroshima como lección humana de que hay cosas con las que el hombre no puede jugar. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.